Bueno, empezamos. Bienvenidos a todos en una tarde invernal, pero sin invierno. Hoy tenemos el gusto y el placer de contar con nuestra presencia aquí en la Casa de Castilla-La Mancha a don Rafael Cabrera Bonet. Ya es de todos vosotros conocido, pero no obstante, si me permitís dar 2 o 3 pinceladas a la presentación, os diré que en muchas charlas que he tenido con él y contándome sobre su afición cuando era miembro de la Asociación Juvenil Española, que es donde empieza él a caminar en el mundo del toro, y después adentrándose también en los círculos taurinos con Fernando Salcedo, una eminencia dentro del mundo de la ganadería, y con los distintos matadores de toros. Creo que fue con Marcial Lalanda, con Marcial Lalanda sobre todo. Todo esto le lleva a don Rafael Cabrera a tener un interés especialísimo, no solamente como aficionado de tendido, sino al mismo tiempo como investigador e historiador de la tauromaquia. Yo desde que lo conocí he visto que ha sido un hombre siempre muy interesado y muy minucioso en todos los trabajos que ha realizado, porque tiene multitud de prólogos que yo no tengo memoria para poder aquí reseñar, aparte de los libros que ha escrito. Pero el doctor Cabrera siempre me ha demostrado un rigor y una valía personal también con respecto a la tauromaquia y su concepto de tauromaquia, que siempre lo ha trasladado como aficionado en el tendido, y sobre todo cuando estuvo al cargo de la dirección de la tauromaquia en la COPE, la emisora de COPE, no sé cuántos años estuviste, no lo recuerdo bien. Pero siempre a mí me gustaba mucho el programa porque daba una visión también histórica y desde su punto de vista muy personal, muy siendo como nosotros somos aficionados, no como un periodista normal y al uso, a pesar de que también recibió ofertas un tanto raras, ¿no? Rafael, por no decir otra cosa, y a las que no se doblegó, porque, evidentemente, porque su forma, su carácter y su forma de ser son también muy importantes. Yo no sé si... Yo recuerdo, había unas palabras, no me acuerdo bien, de Averroes, que decía, le preguntaron: ¿usted cuándo ha descansado alguna vez? Dice: yo solamente he descansado el día que me casé y cuando enterré a mi padre. Todos los demás días he estado trabajando. Yo no sé si es tu caso, Rafael, pero desde luego la cantidad de cosas que tú has hecho, todas tus investigaciones, todo el trabajo que tú realizas, ahora como director también, y como presidente de la Unión de Bibliófilos Taurinos, que es una labor ardua, difícil, muy comprometida, no solamente con la historia, sino contigo mismo. No sé si te da tiempo también, si tendrás algún tiempo de descanso. No lo sé. Bien, esta es una pequeña introducción. Solamente hoy vamos a tratar, o va a tratar el don Rafael, sobre los conflictos presidenciales. Es decir, vamos a tocar, creo yo, todo desde el punto de vista de la reglamentación taurina, desde tiempo inmemorial, prácticamente desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, y todos aquellos aspectos que muchas veces no aparecen en el reglamento, pero que hay que darles algún tipo de salida. Yo, simplemente con una pequeña anécdota, recuerdo cuando me comentó él lo que iba, la clase que iba aquí a impartirnos, porque es una clase magistral a fin de cuentas. Recordé ese mismo día a un autor que yo leí hace muchísimo tiempo, que era don Fernando Fernández de Córdoba, con V, de Córdoba, que no tiene nada que ver con Córdoba. Este fue presidente del gobierno en el siglo XIX y era muy amigo de Fernando VII. Era de su círculo más íntimo, tanto Fernando Fernández de Córdoba, como tú bien sabes, como su hermano Luis, que fue capitán general en el País Vasco, como se dice ahora, y decía más o menos aquello de que, bueno, a Fernando VII le gustaban muchísimo los toros, y aparte de que fuese el rey absoluto que era, sin embargo, el público de los toros, como tú bien sabes, Rafael, también le decía: usted no entiende, y le echaba la bronca también, entre comillas, a un rey absoluto como era Fernando VII.
y espero que hoy, pues tú que tomas la palabra, nos recuerdes también ese tipo de anécdotas y nos ilustres también con tu buena memoria que tienes, nos ilustres sobre todo esos aspectos que tú has podido tocar. Sin más, toma la palabra, Rafael. Bueno, muchas gracias a Jesús por esas amables palabras. Espero que al final no tomen ustedes el dicho o la anécdota al pie de la letra, tú no entiendes. Pero bueno, en fin, veremos a ver lo que se puede sacar de todo esto. Y después, bueno, pues muchas gracias por todos los elogios que ciertamente son inmerecidos. La verdad es que sí, alguna vez en la COPE me ofrecieron alguna cosilla, pero como he dicho yo, oye, menos de 10 millones de euros no merecen la pena. La dignidad de uno por lo menos cuesta eso. Entonces, pues nada, no se aceptaron. Incluso me mandaron un jamón, lo digo porque es una anécdota que siempre me gusta comentar. Y dije, hombre, fíjate, he estado en tal sitio, en Cáceres concretamente, di una conferencia gratuita y al final bueno, pues a la semana siguiente recibo un jamón en la COPE. Oye, mira qué detallazo, los del Club Taurino de Cáceres, que, bueno, pues han tenido la deferencia de mandarme un jamón que será de Montánchez, seguro, de buena reata y tal. Y miro la tarjeta y era el apoderado de César Jiménez. Con lo cual, yo que me había llevado el jamón a casa y que mis hijas estaban oliendo la caja, bueno, de manera espectacular, porque aquello tenía un aroma extraordinaria, pues vieron como un señor de Seur se lo llevaba de nuevo para Cáceres con el correspondiente recibo que guardo por si alguien tiene dudas. Pero bueno, bien, nada, son cuestiones al margen. Bueno, la verdad es que esta conferencia, más que hablar mucho del pasado, que hablaremos en alguna ocasión, lo que vamos a hablar es del presente, de conflictos que se suceden en la presidencia, de conflictos del público muchas veces para con los presidentes. Bueno, los presidentes a veces han originado verdaderos conflictos con sus decisiones. Vamos a ver, se han quemado plazas, se han roto los graderíos, se ha acuchillado a la res en el ruedo. No se vayan ustedes muy atrás, en el siglo XX, por ejemplo, en la alternativa de Belmonte, ya saben que después de salir 11 bichos de ganadería ya desconocidas, no se sabe con qué toro tomó la alternativa Juan Belmonte, de qué ganadería era, no les cuento más. En el último ya asaltaron el ruedo y acuchillaron al bicho. O sea que bien, nada, las cosas, en fin, el público se ha ido calmando, gracias a Dios, y bueno, pues en unas veces por la empresa y en otras por la presidencia, pues a lo largo de la historia ha habido múltiples conflictos entre público, presidencia, empresa, diestros de cualquier tipo, etcétera. En dos ocasiones que yo recuerde, el presidente hizo una cosa verdaderamente singular aquí en Madrid, pero estoy hablando del siglo XIX, que es detener, esposar a los empresarios y hacerlos recorrer la plaza para oprobio e insulto del público que asistía a la corrida. Quiero decir, esos son hechos. Y lo demás, pues evidentemente, pues no dejan de ser meras anécdotas. Bueno, pues la labor presidencial, voy a salir en buena medida en su defensa, es extraordinariamente complicada. Lo primero que tenemos que pensar es que el Reglamento Nacional y los 5 autonómicos, porque no todos ellos dicen lo mismo. El Reglamento Nacional dice que puede presidir en las capitales de provincia alguien que esté delegado por el gobernador civil de la provincia. Bueno, ya no existen gobernadores civiles y ahora son delegados o subdelegados del gobierno. Vale, en fin. Aunque después las competencias recaen sobre algún organismo de la comunidad autónoma, porque en los estatutos de autonomía que tienen rango de ley orgánica, muy por encima de una ley o de un decreto, ¿vale? O real decreto, ¿vale? Pues están transferidas todas las competencias relativas a la tauromaquia a las comunidades autónomas. Entonces no se entiende muy bien cómo se imbrica eso, pero bueno, en fin. Y desde luego lo que sí dice es que fuera de lo que son las plazas de primera categoría y de segunda en capitales de provincia, presidirá el alcalde o en su defecto un concejal que éste destinase, o una persona que eligiera una autoridad ignota, porque no se explica en ningún reglamento, que pues yo supongo que será o la comunidad autónoma o el alcalde o el gobernador, perdón, el delegado del gobierno o subdelegado del gobierno correspondiente, pero no se sabe.
Vale. Hay plazas de segunda que no son capitales de provincia, como saben. Aquí en la Comunidad de Madrid, pues tenemos Aranjuez, tenemos Colmenar Viejo, por ejemplo, que son plazas de segunda, Jerez es plaza de segunda, Gijón es plaza de segunda categoría y no son las capitales de provincia. Quiero decir, ahí donde preside o quién preside, pues se supone que, dado que no es capital de provincia, tendrá que presidir el alcalde o el concejal. En cualquier caso, todos los reglamentos hablan de idoneidad. Idoneidad para el cargo es muy complicado de estimar, de que tendrá unos conocimientos y una pericia en la materia, que ya me dirán ustedes cómo se demuestra. Quiero decir, sí, la experiencia es un grado. Para Madrid, por ejemplo, lo tradicional era, a lo largo de muchos años, ya no, que durante bastante tiempo, bueno, pues los presidentes que ocupaban el palco de las ventas hubieran pasado por otras plazas y previamente, muchas veces, incluso como delegados del callejón. Vale, entonces, bueno, por lo menos conocimiento de aquello sí. Y es verdad que el Cuerpo de Policía, el Cuerpo Nacional de Policía, organiza periódicamente cursos, tanto para presidentes como para delegados, con lo cual, bueno, pues algo de formación tienen. Quizás no sean los más peritos, pero bueno. Hay que tener en consideración, además, otra cosa importantísima, que es que el reglamento dice que para todo lo que no esté estrictamente reflejado en el reglamento, se acudirá a la tradición o costumbres locales. Luego tenemos otro hecho, que para ser presidente no solo hay que saberse el reglamento de pe a pa, sino además hay que conocer las tradiciones y los hechos locales. Es decir, hay que saber de historia de la tauromaquia para subir al palco. Porque muchos de los conflictos de los que ahora podremos hablar se pueden resolver echando mano de la tradición. ¿Qué es la tradición? Bueno, pues podemos recurrir evidentemente a lo que lo define la RAE. Pero en definitiva, la tradición en el ámbito taurino muchas veces queda reflejada por reglamentos anteriores. Oiga, el reglamento del 62, con el que probablemente la mayor parte de nosotros nos criáramos cuando éramos jóvenes, el reglamento del 62 decía no sé qué, y se estuvo aplicando durante 30 años a nivel nacional. Bueno, pues es algo que evidentemente puede tomarse como tradición. El del año 30, porque algunos de ustedes incluso pues pudiera ser que empezaran a ver toros, no pudiera, seguro, empezaran a ver toros antes del año 62, decía tal o cual cosa. Había órdenes ministeriales que a veces lo cambiaban y que modificaban algunos de los artículos, pero bueno, podemos acogernos a ello también, a reglamentos anteriores, como el del 30, el del 24, que es modificación del 23, o el del 17. Porque antes del reglamento del 17, ya saben, las plazas tenían cada cual su reglamento, o simplemente se regían por el reglamento de la capital de provincia o de la localidad que les pareciera más adecuada. Por ejemplo, pues había reglamentos locales. Les voy a poner ejemplos, en Málaga, en Valencia, en Barcelona, en Bilbao, en Valladolid, en Madrid, por supuesto, en Sevilla, en Cádiz, y cada uno con su propio reglamento hacía y deshacía a su antojo, repito, hasta 1917. Hay muchos reglamentos. En Madrid, por ejemplo, el primero, por escrito, es el de Melchor Ordóñez de 1852. Pero después tuvo varias modificaciones y definitivamente el que llegó al 17 fue el que se llama de Heredia Espínola, conde de Heredia Espínola, que era el ministro de la Gobernación entonces, de 1880. Eso puede tomarse como tradición, pero tradición también es algo que no está escrito en un reglamento y por lo tanto costumbre local a veces. O no tan local, porque podemos acogernos a costumbres de otras plazas donde han sucedido hechos similares y se ha resuelto el conflicto pues de una manera u otra. Por lo tanto, bueno, vamos a hacer un breve recorrido, digamos, por toda la organización y desarrollo de la corrida de toros. No voy a entrar en algunos detalles, además, habiendo un delegado de la autoridad aquí, me da muchísimo miedo meterme en algunos asuntos, pero bueno. La corrida, lógicamente, lo que entendemos por festejo, empieza con la llegada de las reses a los corrales de la plaza. De la plaza, entiéndanme, en función de que sea de primera, de segunda, de tercera o portátil,
pues es distinto. Es decir, ya saben, primera y segunda, con 24 horas de antelación, con 24 horas. Bueno, y cuando en el primer reconocimiento, en esas 24 horas, se echan atrás los 6 toros, o 3, o 2, y tienen que volver a traer toros, ya no se cumple eso de las 24 horas. Bueno, ya veremos que hay un apéndice en el que sí está recogido aquello. Y en las de tercera y las portátiles, con 6 horas, que a veces tampoco se cumplen. Pero bueno, vamos a suponer que eso. Lógicamente, los reconocimientos en algunas plazas de tercera o portátiles, claro, en el camión no se pueden hacer. Luego se tiene que hacer un poco de aquella manera, confiar en que el ganadero haya enviado reses más o menos apropiadas, y después ya veremos el post-mortem, que no existe. Bien, en plazas de tercera o portátiles, como pueden entender ustedes, en la mayor parte de las ocasiones no se reconoce ninguna res post-mortem. Vale, ¿qué pasa si en Madrid, por ejemplo, llega un cajón desprecintado? Porque el precinto es obligatorio, según el reglamento. Todos los cajones de las reses que se vayan a lidiar tienen que venir con su correspondiente recinto. Aquí sí me gustaría, porque esta es una cuestión que afecta al delegado, sobre todo. El delegado es el que tiene que comprobar que los cajones llevan su correspondiente registro y que el ganadero o su representante aporta la documentación, la guía sanitaria, el certificado de adscripción a alguno de los libros genealógicos, etcétera, la documentación de la res, en definitiva. Bueno, ¿qué pasa si llega el cajón desprecintado? Pues que no tenemos la seguridad de que ese toro, en el camino desde la ganadería hasta la plaza, no haya podido ser manipulado de alguna manera. Por lo tanto, se debiera rechazar. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no se hace. Pero bueno, pesaje de las reses. Volvemos a otro tema complicado. El pesaje de las reses es obligatorio en todas las plazas de primera y segunda categoría en vivo, y en las de tercera y portátiles post-mortem. Vale. Esto conlleva a su vez una serie de problemas. Bueno, ahí también el delegado, lógicamente, es el que tiene que estar presente. Se pesan con cajón o sin cajón, se pesan luego, cuando se pesan con cajón, se le resta el peso del cajón, es decir, se vuelve a pesar el cajón para restarlo del cómputo global. Son asuntos, digamos, que nos interesan menos, pero que en algunas ocasiones da lugar a ciertas actitudes fraudulentas. Dejémoslo ahí. Si el delegado de la autoridad, que es en buena medida el responsable de ello, está muy atento, fenomenal. Pero si es en Vitigudino y le toca al pobre cabo primero, que es el jefe del puesto, y que resulta que jamás ha ido a una corrida de toros en su vida, pues igual no está atento a todas estas cuestiones que garantizan la integridad y, lógicamente, las condiciones del toro de lidia. Vale. La orden de vigilancia en los corrales es también función del delegado presidencial. Esto es, al margen de la que el ganadero debe o puede poner, como el mayoral o alguno de los vaqueros, debe ser, lógicamente, una fuerza de orden público. Bueno, a lo mejor incluso se podría contratar un servicio de seguridad privado, pero veremos quién lo contrata y con qué razones, para el control de las reses, desde que son desembarcadas hasta que salen por la puerta de Chiqueros al coso. Yo tuve una discusión con, se acordarán ustedes, buen amigo además, veterinario, José Pedro Gómez Ballesteros, antiguo gerente de la Plaza de Toros de Madrid, sobre si un toro estaba o no manipulado en sus astas. Y le enseñé una foto de los corrales antes del reconocimiento y la foto del toro en el ruedo. Y allí faltaban 10 centímetros de cualquier manera. Me dijo, bueno, es que los chiqueros son muy ásperos, las paredes son muy ásperas y a lo mejor el toro ha estado dando cornadas y limándose los cuernos. Y dije, sí, bueno, en fin, ha ido a la ferretería más próxima. También, no pasa nada. Vale. Repito, todas estas no son tanto funciones presidenciales como del delegado de la autoridad, aunque el presidente muchas veces está presente en todas ellas. Y, lógicamente, también habrá luego de firmar todas las actas, porque el papeleo es inmenso en estos asuntos, el que obliga, lógicamente, la distinta reglamentación. Bueno, el primer reconocimiento, como digo, tiene lugar esas 24 horas antes, como mínimo,
en plazas de primera y segunda categoría o 6 horas antes en las de tercera. Y debe versar sobre las defensas, es decir, las astas, los cuernos del toro de lidia. Ya saben que debe hablarse más de cuernos que de astas. Astas están destinadas sobre todo a hablar de las que tienen ramificaciones, las de los ciervos son astas, pero las de los toros son cuernos. Pero bueno, hablamos de unas y de otras y el reglamento muchas veces habla de astas, no de cuernos. Vale. Y la parte maciza del cuerno es el pitón. Bien, queda eso. Bueno, pues de las defensas, trapío y utilidad para la lidia. Lógicamente, demostrar la utilidad para la lidia, tanto en el orden físico como psicológico de la res, psicológico entre comillas, entiéndanme, es complicadísimo en un recinto tan estrecho y pequeño como un corral de una plaza. No lo podemos hacer galopar. Bueno, se puede mover de un lado a otro. Los corrales de Madrid, por ejemplo, pues son, bueno, de un tamaño regular y, bueno, pues allí se pueden pegar alguna carrerilla, pero vamos, poco más, no mucho más. No se pueden ver algunas cojeras, por ejemplo, cosa que luego se verá cuando la res sale al ruedo, evidentemente, porque si no se hubiera desechado antes, claro. Vale. El trapío depende mucho, lógicamente, de la opinión de los veterinarios. Pero la opinión de los veterinarios, con la única excepción del reglamento de Navarra, es consultiva. Es decir, ellos tienen que dictaminar independientemente, por separado cada veterinario, y justificada o motivadamente, que es la palabra que emplea el reglamento, porque esa res es apta o no apta. Bueno, la motivación suele ser en las no aptas. En las aptas simplemente se dice que es apto y que cumple y ya está, punto final, y no hay literatura. Pero cuando se desechan, sí tienen la obligación de decir por qué se desechan. Vale, algo que nos gustaría ver muchas veces a los aficionados, porque entiéndanme, les voy a poner otro ejemplo. Unas reses que fueron desechadas por unanimidad de los veterinarios que con la connivencia, no, con la aprobación presidencial en la Plaza de Toros de Santander en el 2009, acabaron lidiándose un par de meses después, en la Plaza de Toros de Valladolid. Los mismos nombres, los mismos números y fecha de nacimiento. No cabía la más mínima duda. Y se habían desechado por afeitado. Les creció la barba entiéndanme, desde julio de Santander a septiembre de Valladolid. Bueno, todo es posible. Bien. Deben reconocerse en plaza de primera o de segunda uno o dos sobreros más, en función del número de reses. Vamos a ver si me explico. En plaza de primera, 2 sobreros. Y en plazas de segunda, un sobrero más, si es corrida de 6 toros, o 2 sobreros si es corrida de 8 toros. Vale. Eso no quiere decir que luego la empresa tenga otros toros no reconocidos por el equipo presidencial en ocasiones, en Madrid sí, pero en ocasiones, en otras plazas, por si acaso hay más de una devolución, o más de 2 devoluciones, en el caso madrileño. Como saben, aquí tenemos el récord de 11. Yo no recuerdo ninguna corrida de 12, por lo menos en mis 45 años de abonado en esta plaza, nunca he visto salir más de 11 toros a la plaza, pero 11 sí, 11 en varias ocasiones. Con lo cual, sabemos seguro que los 2 primeros sobreros estaban reconocidos, pero los 3 siguientes, bueno, pues sí, nos lo creeremos, fenomenal. Vale. En todo estos reconocimientos sí debe estar presente el presidente y por lo tanto es el responsable. Es el responsable de aprobar las reses. Digan lo que digan los veterinarios, excepto, repito, en el caso de Navarra. Porque en el caso de Navarra, si hay unanimidad de los veterinarios en el rechazo de la res, el presidente está obligado a rechazarla. Pero es el único sitio donde ocurre en toda España, ¿vale? Los reglamentos de Andalucía, de Castilla y León, de Aragón, en este caso, dejan como potestad al presidente el que declare apto o no apto a un toro o novillo que vaya a lidiarse. Eso sí, en el reconocimiento pueden estar presentes, además de el presidente, el delegado y los veterinarios de turno, bueno, pues representantes de la empresa o de los lidiadores. Y se les oye, si en ocasiones se les escucha, a veces demasiado. Quiero decir con esto que a veces dan voces mucho más altas que las que pronuncian los veterinarios o la presidencia o el delegado. Pero bueno, eso ya es cuestión
de imponer lo que es la autoridad presidencial, lógicamente, y que emiten eso. Hasta ahí todo es cuestión del presidente. Luego, si un toro no nos gusta por falta de trapío, al final acaba saliendo a la plaza, es culpa del presidente. Es decir, el trapío, por decirlo de alguna manera, podrá haber sido argumentado a favor o en contra por parte de los veterinarios, pero el que aprueba el toro para que salga al ruedo, en este caso, es el presidente. Igual que la sospecha de afeitado. El que permite que eso se lidie es el presidente, excepto en Andalucía y en Castilla y León. ¿Por qué? Porque permiten que, a pesar de que haya un dictamen unánime de los veterinarios diciendo que ese toro está afeitado, el ganadero lo pueda lidiar bajo su responsabilidad. Y posteriormente, cuando muera el toro, se le hará el reconocimiento de cuernos post-mortem. Luego volveremos sobre esto porque es bastante complicado, Pero se permite la lidia. Bueno, lo que se está permitiendo en definitiva es la posibilidad de un fraude, la posibilidad o la realidad de un fraude. Pero bueno, esto hizo modificar el reglamento de 1992 a 1996, porque se decía, entre otras cosas, en el reglamento del 92, que se podían limpiar las astillas de los cuernos de los toros y dejarlas limpios. Sí, bueno, ya que estamos con las astillas, añadimos algo más y le cortamos un poquillo, y punto final. Perfecto. Vale. Por lo tanto, el presidente escucha a todo el mundo, pero decide él lo que va a salir. Por lo tanto, esto sí es responsabilidad. Si un toro en Madrid, por ejemplo, sale sin el trapío que estimamos digno para esta plaza, que es la primera del mundo, pues lógicamente la culpa es del presidente. Esos toros faltos de culata, porque ahora, por ejemplo, el último año, gracias a Dios, han cambiado de veedores. Vamos a ver si volvemos un poquito a la racionalidad, de por lo menos hace unos años. Bueno, pues si sale, una cosa es que tenga mucho pitón, como digo yo, leña como para cubrir el invierno, y otra cosa es que no tengan una culata. Los toros empujan de atrás y giran sobre las manos. A ver si nos entendemos cómo embiste el toro de Lidia. Para eso les recomiendo la tauromaquia de don Amós Salvador, ministro de la Corona con Alfonso XIII, ingeniero de caminos, y que escribió una tauromaquia verdaderamente sensacional. Hay edición moderna por parte de Biblioteca Nueva, creo recordar, al margen de cuando se publicó en La Voz en su día, o posteriormente una edición que hizo la Unión de Bibliófilos. Una de las mejores también tauromaquias que se han escrito jamás, aunque uno es de las de los Ortega y Marcial Lalanda. Domingo Ortega, Rafael Ortega y Marcial Lalanda. Esas son mis tauromaquias, en definitiva. Bueno, hay un segundo reconocimiento para, lógicamente, unas horas antes del festejo, por la mañana, para ver que, en efecto, el toro no ha sufrido merma ni en sus defensas ni en su utilidad. Puede haber habido alguna cornada en los corrales por la noche, o alguna lesión que no se había demostrado, y que luego sí. Por ejemplo, me acuerdo unos toros que fueron aprobados en Albacete, Emilio se acordará, y que a la hora del segundo reconocimiento presentaban una balanitis, estaban sangrando por el balano. Oiga, este toro está enfermo. O sea, vamos a ver, no les digo la enfermedad infectocontagiosa que era, porque no se hizo el análisis correspondiente, ni siquiera si era de transmisión sexual. Vamos a dejarlo. Pero desde luego que estaban enfermos, no cabía duda, porque sangraban por donde orinan, y por lo tanto algo había allí, evidentemente. Bueno, pues que no haya habido merma, y ahora es el momento de esas nuevas reses que vienen a sustituir a las desechadas, se reconocen. Vale, punto final. Ya está, solucionada la cosa. ¿Quién suspende? En el caso de que no haya reses, o de que por cualquier cuestión, el que suspende siempre es el presidente, oyendo, lógicamente, opiniones de distintas personas. Las suspensiones pueden ser, evidentemente, por muchas causas. Puede haber el reglamento nacional dice que se puede suspender por amenaza de mal tiempo. ¿A qué no lo sabían? Amenaza, no que en ese momento haga mal tiempo, una ventolera tremenda, una lluvia copiosísima, granizo. No, que amenace. Esto es sorprendente, porque o tienen una bola de cristal, o ya me dirán cómo puede cumplirse el precepto reglamentario. Pero bueno, la cosa queda ahí. Ahora volvemos
sobre ella. Bueno, los reconocimientos post-mortem también los tiene, lógicamente, que ordenar el presidente. Son casi de rigor en algunas plazas, quiero decir, que se llevan a cabo en Madrid. Pues no nos cabe duda que el reconocimiento de astas es complicado, es habitual. Pero ahora les hablo de otra cosa que, claro, ha surgido en el último congreso de presidentes que hubo, de la Asociación Nacional de Presidentes. Se dijo que ahora existe una norma de que todas aquellas reses muertas en lugares que no fueran matadero o tuvieran el reconocimiento como tales, solo podían pasar a consumo si se trasladaban en 20 minutos desde el momento de la muerte al matadero correspondiente para su análisis. Vale, si la corrida es de 6 toros y dura 2 horas y media, que es lo que vienen durando últimamente, entiéndanme, ¿eso qué significa? Que con suerte podemos reconocer al último animal, excepto que la plaza, como la de Madrid, sí tenga reconocida esas cualidades necesarias para ser considerada matadero. Es decir, en Cuenca no hay posibilidad de este reconocimiento post-mortem, pues porque la res probablemente se vaya al matadero recién muerta, es decir, necesitarán pues 2 o 3 camiones que vayan rotando y que vayan con las reses muertas y tal y cual, y en esos traslados y caminos desaparece todo lo que ustedes puedan imaginarse. Yo que era muy amigo de los que en su día en el Carlos III hacían los análisis de astas, Lázaro López Jurado y Nines, 2 veterinarios sensacionales y rigurosísimos, me decían que a ellos les tocó, por ejemplo, un análisis en el cajón precintado en el que debían enviarse los cuernos de los toros, y al abrirlos se encontraron con 2 botellos de finolaína. Bueno, pitones no había, pero bueno, dice que por lo menos ese análisis fue lo suficientemente gratificante como para que, en fin, pasaran el rato, pero que allí cuernos no había. Es decir, se habían enviado unos cuernos precintado el cajón, que es lo más sorprendente del asunto. Pero bueno, en fin, no sé si los toros eran de quién es finolaína, espero que no sea de Domé, a lo mejor los toros también, o, bueno, en fin, no sé, estas cosas pasan. Bien, este reconocimiento post-mortem afecta tanto a los toros lidiados hasta el final como a las reses de vueltas. Ojo al caso, que muchas veces no se realizan las reses de vueltas. No pongan siempre o no tengan la mente siempre fija en la Plaza de Toros de Madrid, sino también en algunas otras. Una res de vuelta, pues muchas veces es apuntillada en los corrales y punto final, y ahí nos olvidamos de todo. No, el reconocimiento post-mortem también debe afectar a esas reses de vuelta según los reglamentos. El material lo pone la empresa, esta es otra de las paradojas, y si no lo pone, o si no lo hay, ¿suspendemos la corrida? Teóricamente sí, pero a ver quién es el guapo que en Colmenarejo del Trabuco decide no dar la corrida anual porque la empresa no ha puesto los cajones correspondientes y el material necesario para hacer estos análisis post-mortem. Pues nadie, evidentemente. O sea, vamos a ver, punto final, y no se hace análisis post-mortem, y aquí paz, y después gloria. ¿Y eso qué hace? Pues en definitiva, bueno, facilitar el fraude más o menos generalizado, no solo de las astas, porque también, lógicamente, desde el reglamento del 92 y del 96, se reconoce que puede existir un fraude químico-toxicológico. Como yo a eso me he dedicado más de 2 décadas de mi vida profesional, porque como médico forense he estado en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, pues evidentemente sé algo del asunto. Cuando me puse a mirar las corridas que habíamos analizado, me vino una orden directa de la Dirección General diciendo que estaba catalogado como el máximo secreto oficial y que no podían ni mirar los expedientes. Con lo cual ya me quedó absolutamente claro cuál era el resultado, lógicamente, de los análisis. Porque si todo era blanco, níveo, inmaculado, pues no hubiera habido problema de que yo lo consultase. Pero punto final, vamos a dejarlo ahí. Y tal, sí pude ver uno de una plaza de capital de provincia del Levante español, donde a los primeros toros les habían dado depresores neurológicos y a los últimos, como 2 habían muerto en el ruedo antes de ser lidiados, les dieron anfetaminas.
No digo ni datos, ni qué capital de provincia era, ni cosas de estas. Pero bueno, en fin, ahí queda la cosa. Bien, en el sorteo estarán presentes, lógicamente, el presidente o el delegado y los correspondientes, lógicamente, representantes de las cuadrillas, de los matadores que vayan a intervenir esa tarde, igual que en el apartado. En el reconocimiento de caballos, ambos. Ahora bien, el reconocimiento de caballos ya saben lo que es decir, el caballo lleva una semanita limpio de polvo y paja y se le hace dar el paso para adelante, el paso para atrás, el paso de costado, sin peto y sin nada, y bueno, punto final. Y digo limpio de polvo y paja porque todos sabemos lo que ocurre después con un famoso medicamento llamado Rompun. Vale, punto final. Vamos a dejar ahí, no voy a hablar ni de periódicos en la oreja, ni de que se le tapen los dos ojos, ni de que se pongan radiografías en el ojo para que aparezca negro, y sin embargo el bicho no ve, vamos, el caballo en este caso no ve absolutamente nada, ni otros fraudes que a lo largo de los años pues se han ido produciendo de alguna u otra manera. El examen del piso de plaza también es responsabilidad del delegado, lo siento. El delegado tiene muchas cosas que hacer antes de la corrida, desde luego, y debe ser el que lo reconozca. Vale, luego, al hablar de las suspensiones ya entra otro factor, pero bueno, de momento el reconocimiento del piso de plaza es del delegado. No nos podemos quejar del presidente, sino en este caso, si el ruedo está hecho un farragal, tendremos que quejarnos de la empresa y que, bueno, pues el delegado no haya transmitido a lo mejor pues las correspondientes noticias al presidente para que se suspenda el festejo o lo que ellos crean oportuno. Las rayas, ya saben, también se pintan, bueno, pues teóricamente por la mañana, pero después del apartado, pero en la realidad es pues justo antes de iniciarse el festejo en la mayor parte de las plazas, ya saben, a 7 metros de la barrera la primera y a 10 la segunda, 3 metros de distancia entre uno y otro. Lo digo porque luego volveremos sobre ello. El reconocimiento de banderillas, pullas, rejones, etcétera, es de parte del delegado. Bueno, no me cabe duda de que a lo mejor en Madrid se hace con cierta regularidad y disponen del escantillón. Lo que sí les puedo decir es que en el mismo Congreso de Presidentes se habló de esto y no existen escantillones para medir la longitud ni las dimensiones de las pullas en ningún otro lugar del mundo prácticamente. Con lo cual, ni se miden las banderillas, ni se miden las pirámides de las pullas, ni la longitud de la pulla, simplemente se machiembran las que vienen y tal, y se montan con el palo. Hay que tener cuidado. En Francia, por ejemplo, hacen una cosa bien, que es pintarlas de color por el lado que debe. Ya saben que las varas de picar tienen una cierta muerte, es decir, una cierta curvatura. Bueno, lógicamente que el filo cortante no esté a favor de la curvatura, sino que sea un filo plano, y por eso en Francia las pintan para que se pueda ver que está bien montada esa pulla. Pero bueno, en fin, dejémoslo estar y vayamos directamente ya a la lidia. Hay veces que los matadores dicen que esto me tocó a mí. Yo he sido asesor de la presidencia en 2 ocasiones en Getafe. Dios no quiera que lo vuelva a ser en mi vida, ¿vale? No me hicieron ni puñetero caso ni falta que hacen, pero bueno, sí, me hicieron caso solo una vez, que le negamos una oreja al torero local, buen torero, por cierto, Javier Cortés, que el público pidió la segunda oreja, pero no con excesiva fuerza, y le dije yo al presidente, no se la des y tal, y no se la dio. Hubo una bronca, dije, pero no te preocupes, cuando acabe de dar la vuelta al ruedo, inmediatamente sacas el pañuelo blanco y la gente ya se ha olvidado de la bronca, y en efecto, no hubo oportunidad apenas. Según estaba terminando de dar la vuelta, el presidente sacó el pañuelo blanco y la gente que iba a broncar a la presidencia por no conceder la segunda oreja se olvidó. Y ya vieron salir al siguiente toro y aquí paz y después gloria. Son truquillos que lógicamente pues vas aprendiendo. Pero bueno, hay veces, en esta ocasión nos pasó, que el primer matador dijo que quería irse porque tenía otra corrida no sé dónde, muy lejos de ahí, y que quería llegar con tiempo, antes de que anocheciera y tal, y descansar esa noche en la localidad correspondiente. Bueno, eso está permitido por el reglamento, se puede abandonar siempre y cuando los otros 2 compañeros estén de acuerdo. Y aquí surge
otra serie de conflictos presidenciales. Vamos a ver. Y si un compañero dice que sí y el otro que no, pues es que no. Punto final. Es decir, los dos compañeros tienen que estar de acuerdo. Luego, si hay un solo compañero que dice que no, pues no. En este caso, eran los dos hermanos Rivera Ordóñez, ¿vale? Y Cayetano y Fran, y Javier Cortés. Y me parece que Javier Cortés dijo que no, que por qué se tenía que ir antes. Bueno, pues se le dijo a través del delegado que no podía abandonar la plaza a Francisco Rivera, lo cual sirvió exactamente lo mismo que si ustedes dirigen ahora una carta de queja al presidente del gobierno. Para nada. Bien, abandonó la plaza y aquí paz y después gloria y se acabó. Bien, fenomenal. ¿Y en las corridas de dos espadas? No, las corridas por mucho que el otro quiera, no debería permitirse. ¿Por qué? Porque si cae herido, ¿quién le sustituye? No hay sobresaliente. O si lo hay, tendrá que a lo mejor hacerse cargo de una res que le hubiera correspondido al otro matador. No es justo para él, sobre todo con los emolumentos que se les pagan a los sobresalientes. El reglamento no dice nada al respecto, absolutamente nada. Y si lo piden dos matadores, los que quieren irse, después de haber matado al quinto, el segundo matador decide que él también se quiere ir y dejan solo al sexto. No, el reglamento tampoco dice nada. No es lógico que abandone el ruedo porque el tercer espada puede ser cogido en ese toro, en la lidia de ese toro, y alguien tendría que sustituirlo. Pero el reglamento no dice absolutamente nada. Luego aquí el sentido común dice bastante más que el reglamento. Vale. Y si falta una espada, es decir, ¿se acuerdan ustedes de aquella corrida del Pana y Morante de la Puebla, que llegó pues como media hora tarde en Vistalegre, una cosa así? ¿Qué se hace? Bueno, pues si el resto de los espadas están de acuerdo, bueno, se puede lidiar esa corrida por los otros dos espadas. Pero si la corrida es un mano a mano, pues ya el reglamento tampoco dice nada. Con lo cual nos quedamos ahí en el limbo de los justos, sin saber si eso es o no es reglamentario y sin, bueno, pues a lo mejor el otro espada decide matarla en solitario, fenomenal, con un sobresaliente a su lado, eso sí. Bien, en un mano a mano, el abandono de la plaza por parte de uno de los espadas es una complicación, porque claro, aunque en el mano a mano hay un sobresaliente, ¿cuántos toros tiene que matar el espada? El que se queda, los dos suyos y dos más, o es el sobresaliente el que mata a esos dos más. Pues tampoco dice nada el reglamento. Bien, del orden del callejón se encarga el delegado, como es lógico. Incluso hay normativa o reglamentación en Castilla-La Mancha sobre el orden del callejón. Es la única comunidad autónoma que ha legislado sobre esto. Pero bueno, está bien. Por cierto, los lidiadores no pueden abandonar el callejón sin autorización presidencial. No, bueno, es que tiene que ir al servicio, o tiene que ir a... Pues es como en el colegio antiguamente, levantas la mano y pides permiso. O tiene que ir a la enfermería porque ha empezado a dolerle una lesión, o una antigua cornada todavía sin terminar de curar. Tiene que pedir permiso. Muchas veces los vemos abandonar el callejón mientras el compañero está lidiando sin pedir el correspondiente permiso, pero el reglamento sí lo dice. Esto es responsabilidad, por lo tanto, del delegado, y que debería comunicarlo a la presidencia, a su vez autorizarlo. Vale, se inicia la lidia y ordena la salida de los picadores. Y el reglamento del 96 dice que saldrán los picadores, textual, una vez que la res haya sido toreada con el capote por el espada de turno. Bueno, ¿y si no la ha toreado? Hay veces que se le han dado 4 chicotazos por parte de los peones y punto final. No, el reglamento lo que dice es que una vez que haya sido toreado. Y si el toro no quiere tomar el capote, que también lo hemos visto, y huye de los peones o del matador cuando intenta darle un lance, pues de nuevo nos encontramos con que el reglamento no dice nada más. Luego, teóricamente, no se podría sacar a los picadores, pero en la práctica se hace. Quiero decir, también aquí el sentido común impera, digamos, sobre la limitación del reglamento.
Pero repito, el reglamento lo que dice es que una vez que haya sido toreado con el capote por el espada de turno, no por otro compañero ni por un peón, por el espada de turno. Así que si este no da un lance, no salen los picadores. Pero bueno, hemos visto de todo, incluso aquí en Madrid. En cuanto a la situación de los picadores, que todos reclamamos sea pues en el punto opuesto a la salida de chiqueros, el reglamento lo que dice es que queda a potestad del matador, aunque el lugar preferencial sea el opuesto a la salida de chiqueros. Pero queda a potestad del matador, es decir, es el matador el que desde el principio, desde la primera vara, desde la primera entrada del toro al caballo, es el que decide dónde deben estar situados. Lógicamente, bueno, la tradición y porque los espadas tampoco han leído el reglamento, lo suelen situar al caballo pues enfrente de toriles, que es el sitio lógico para ver y moderar la bravura, o regular y comprobar la bravura de la res. Pero repito, esa potestad del matador. Ahí no nos podemos meter con el presidente si el espada decide picar en el 6 en Madrid, por ejemplo, o en el 4. Nada. Eso sí, antiguamente el movimiento de los caballos en Madrid, y por lo tanto es tradición y costumbre que debiera seguir conservándose, se realiza de forma antihoraria, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Es decir, vamos de las 6 a las 5, a las 4 a las 3, a las 2, vale. No como se está haciendo en la actualidad, que no es la manera tradicional. Eso tenía como objeto a que el otro caballo que estaba habituado a hacerlo bien no se acabaran encontrando, como hemos visto también en la Plaza de Madrid en alguna ocasión, que parece aquello un torneo medieval, los dos con la lanza en ristre, picador contra picador. Vale. El otro caballo se tendrá que ir moviendo lógicamente en la misma dirección y siempre colocándose en el punto opuesto al del primero. Bien. Esto en cuanto a la situación original de los picadores, pero bueno, hay muchas más cosas. Es decir, aquí en Madrid, por ejemplo, estamos muy acostumbrados, y lo dice el reglamento, que el picador no debe sobrepasar la primera raya. Bueno, vamos a ver. Esto se puso en 1928 para evitar que el público obligase a los picadores a acudir a los medios a picar al toro, con la exposición que entonces suponía ir a los medios a buscar a un toro que no era muy bravo y que tenía muy malas intenciones, y donde las caídas eran absolutamente frecuentes y la mortandad de caballos, pese al mínimo peto que empieza a figurar ya a partir de ese mismo año, en el 28, existía ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, es una raya que no es tampoco un punto infranqueable. Sí, el reglamento dice que el picador no sobrepase esa raya. Pero bueno, entiéndanme, es más por defensa del picador que por otra cosa. Si al toro es necesario pasar medio metro, 1 metro esa raya, porque existen esos 3 metros de distancia como mínimo, para que se arranque la res, pues no pasaría absolutamente nada a mi juicio. Aunque, repito, el reglamento está diciendo esto. Lo digo porque muchas veces se pide la sanción para el picador o al presidente sin demasiada justificación, aunque este con el reglamento en la mano podría hacerlo. Pero bueno, la situación de los lidiadores, y esto también lo vemos con extraordinaria frecuencia, debe ser por detrás del estribo izquierdo. ¿Cuántas veces hemos visto a un peón o al matador quedarse en el lado derecho sin que nadie le llame? No, el delegado, el presidente, a través del delegado o el delegado de motu propio, debería decirle al espada o al lidiador de turno que se colocara en su sitio, ¿vale? Para evitar de este modo que el toro se distrajera. Ya se distrae bastante con todos los capotazos que se dan al aire y el movimiento y las charlas de los lidiadores en el estribo izquierdo. Hay un matador de primerísima fila, de Allende los Mares, más ligado a la cordillera andina, que se permite el lujo, mientras el toro está esperando para entrar al caballo, dar capotazos al aire. Mire usted, hay otros momentos, en fin, entiéndanme, que no es el momento ni mucho menos más adecuado. No les voy a hablar de las muchas prohibiciones que afectan a los picadores y que la presidencia no tiene en consideración jamás y no lo refleja en el parte. Pero está prohibido el poner un puyazo en el recargo de la res cuando vuelve a entrar. Es decir, el toro hace un amago de salir, vuelve a entrar,
El picador no debe poner la vara. Está prohibido el que vuelvan a recargar en el mismo agujero previo, especialmente si es trasero caído. Lo hacen habitualmente. Está prohibido barrenar. Ahora han cambiado el barrenar por el machacar. Cada uno de esos 3 filos cortantes de la puya es extraordinariamente lesivo. Cada vez que hace así, le está haciendo una herida de 10 a 15 centímetros en el interior de la res. Pero como hace solo así y no así, pues la gente no lo tiene en consideración. Está prohibido por el reglamento. Está prohibido taparle la salida. Antiguamente lo llamamos la carioca, si se acuerdan, por el baile de los años 40, etcétera. Bueno, eso es algo que vemos habitualmente. El toro se desgasta casi más contra el peto, en esa lucha a veces por salir, que por la misma puya. Por lo tanto, pues esto es algo que también deberían tener en consideración por parte de los equipos presidenciales para proponer para las sanciones correspondientes al lidiador. Si sé que hay primero una amonestación y después una llamada de atención y después la propuesta de sanción, en este caso leve. Pero bueno, por lo menos que se haga y que se diga, y en tantísimas ocasiones, desde luego, no lo vemos. Responsabilidad, en este caso, de la presidencia a través de su delegado en el callejón, del delegado. El cambio de tercio en la suerte de varas la ordena el presidente, excepto, ya tenemos otra excepción, en Andalucía y Castilla y León, donde lo ordena el matador. ¿Vale? El presidente puede determinar que en Madrid se tome 3, 4, 5, 6 varas, 8, 18, las que él quiera. Hombre, normalmente con sentido común la cambia pues a la tercera o a la cuarta en ocasiones, ¿vale? Pero es potestad presidencial. Ahora bien, si en vez de Madrid es Sevilla, después de la segunda vara el presidente cree que puede seguir tomando varas y que el toro está muy entero y que a lo mejor puede tomar una tercera vara porque las 2 primeras las ha hecho con bravura, y el matador de turno dice que cambio, el presidente está obligado a cambiarlo. Por lo tanto, claro, hay muchas particularidades locales que es preciso también conocer. En cuanto al coleo de las reses por parte de los monosabios, el reglamento no dice absolutamente nada. Y esto lo vemos con muchísima frecuencia en cuanto derriba un toro. El picador se pone a salvo y, bueno, el toro se encela un poquito en el peto del caballo, que ahora llevan refajos, pues como nuestras tatarabuelas, y bueno, pues evidentemente la anatomía del caballo pues no corre mucho peligro, pero sale un monosabio enseguida. No, para eso están los peones o el matador, para sacarlo del caballo a punta de capote, que es algo que ya no vemos torear jamás de los jamases, pero que los que peinamos ya canas, o ni siquiera las peinamos, algunos, entiéndanme, ¿no se acuerdan ustedes de peones de Antonio Envenida corriendo el toro a una mano, a punta de capote, a la salida de la res? Pues eso es lo que hay que hacer, no doblarse con ellos. Vale, bien. ¿Pueden los monosabios hacerlo? Bueno, pues acojámonos a la tradición. En este caso, el reglamento del 62 dice que no, que está prohibido, excepto que peligre la vida del lidiador. Ahí sí, entonces sí, hombre, cualquier medio es útil. Quiere decir que si el toro lo que hace en vez de acometer al refajo del caballo es al picador y corre peligro su vida, sí está justificado el que un monosabio colee a la res por tradición, porque esto se recoge también en los reglamentos precedentes. Por lo tanto, ahí sí estaría justificado, pero como nos tenemos que atener a la tradición o a las costumbres locales, en caso de que algo no esté reglamentado, y esto no está reglamentado en el reglamento actual del 96, el coleo de los monosabios, teóricamente, solo estaría justificado para salvar la vida de un lidiador, del picador o de un matador, un banderillero caído en el suelo. Vale. ¿Qué pasa si todos los picadores se inutilizan? Que es otra posibilidad, bueno, improbabilísima, desde luego, hoy en día. Pero bueno, que podría darse el caso. Pues nada, tampoco dice nada. Así como sí sabemos que si todos los espadas se inutilizan, los 3 de turno, por ejemplo, se suspende la corrida y aquí punto final. Lo hemos visto, yo me acuerdo de una corrida en que las 2 corridas en Madrid que se suspendieron en el tercer o en el cuarto toro, una y otra, porque los 3 espadas acabaron en la enfermería. Bien, se suspendió la corrida, no pasa nada.
Pero ¿qué pasa si los lesionados son los picadores, los 6 picadores? Pues no dice nada. Ahora, fíjese, el reglamento del 62 decía que se continuará la corrida sin picadores. Cosa sorprendente. Si tuviéramos que, de nuevo, volver a la tradición y a las costumbres, nos acogeríamos al reglamento precedente, que ha estado en vigor al menos 30 años, y se podría continuar esa hipotética corrida sin la actuación de los picadores. Ya me gustaría a mí... No me gustaría, porque eso supondría que estarían lesionados o heridos los picadores, pero bueno, es una situación verdaderamente rara. Otra situación que hemos visto con frecuencia en cuanto a los quites, ¿vale? Es evidente que cada matador hace el primer quite en su toro. El primer matador hace el primer quite en el primero de los toros. El segundo matador hace el primer quite en el segundo de los toros y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si uno se niega a hacer el quite? Pues que el siguiente compañero, en orden de antigüedad, puede hacerlo, y eso lo hemos visto. A veces el matador de turno ha decidido no hacer el quite y ha salido el siguiente. Es que me estoy acordando de uno de Talavante, por ejemplo, u otro de Morante, donde el espada de turno decidió no hacer el quite que le correspondía, y él, como siguiente espada, salió a hacerlo. Punto final. Está perfectamente autorizado. Y no hay bronca posible ni sobre el matador ni sobre la presidencia. Lo dice perfectamente. En cuanto a las réplicas, pues tampoco dice nada el reglamento. ¿Puede replicar el matador a cada uno de sus compañeros o 3 veces si quiere? Pues como no dice nada y en ocasiones hemos visto tales cosas, pues sí las puede hacer, cuantas réplicas quiera. Vale. ¿Qué pasa cuando sale un toro? Lo hemos visto en Madrid una vez, pero en Valencia otra, que por su manifiesta mansedumbre no quiere ni entrar a los capotes ni a los caballos, es decir, de estos imposibles. Bueno, se puede interpretar, en efecto, que es una res inútil para la lidia, porque no acude a ninguno de los engaños y tal. Bueno, siempre hay tretas, es decir, los toros mansos no se devuelven. Ahora, puede existir excepcionalmente, yo me acuerdo de uno en Valencia que sí, mire usted, fueron incapaces de darle un capotazo y después de 10 minutos de acosarle los 2 picadores cerrándole la salida, el toro siempre encontraba el lugar por el que escaparse. Bueno, fue devuelto y no pasó absolutamente nada. En este caso es inútil por su condición de bravura para la lidia, entiéndanme, no por una cojera simplemente. Vale. Luego, sí, vale. Bien. Si una res, a la suerte de varas, no fuera picada, voy a decirlo tal cual lo dice el reglamento, una res no pudiera ser picada en la forma prevista, es decir, en condiciones, el presidente podrá ordenar el cambio de tercio y la aplicación de banderillas negras. ¿Qué conlleva esto? Primero, que la res no ha sido picada en condiciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al toro de Castella de esta última feria de otoño. El toro no fue picado en condiciones. Según sentía el hierro, no sé cuántas veces entró al caballo, 5 me parece, pero según sentía el hierro, ni siquiera apretaba, pegaba una coz y salía corriendo en dirección contraria, ¿vale? Hasta que de nuevo conseguían, a base de 1000 capotazos, volverlo a poner. Bueno, se pueden ordenar porque no ha sido picado en condiciones. El reglamento del 62 lo explicaba mejor todavía que este del 96, pero bueno, este también lo dice de alguna manera. Luego, banderillas negras, no solo al de Ureña, también al de Castella, se le deberían haber puesto, pero bueno, en fin, a una ganadería tan de primera como la de Victoriano, era un oprobio. Yo he visto una corrida en Madrid en los años 80, en verano, del Marqués de Albaserrada, en la que hubo 4 toros de banderillas negras, 4. La corrida entró al caballo 24 veces, pero no fueron picadas en condiciones las reses, y hubo 4 toros de banderillas negras. Hombre, me pareció un poco exagerado, yo solo se las hubiera puesto a 3. Al otro lo hubiera probablemente perdonado. Pero bueno,
fin, que hay muchas más diferencias. En el segundo tercio, bueno, pues ya hemos dicho cuándo se produce el cambio. Bien, el presidente lo ordena en la mayor parte de las ocasiones. En Andalucía o Castilla-La Mancha lo puede ordenar el matador. Bien, sí, y se ponen banderillas. ¿Cuántas banderillas? Bueno, el reglamento dice que más de 2 y no más de 3 pares. Es que he recalcado la palabra pares porque habla de pares, no de banderillas sueltas. ¿Debemos entender que 2 pares son 4 banderillas sueltas o 2 pares son 2 pares? Bueno, pues es una cosa que no queda clara en el reglamento. Habitualmente se entiende por el número. 2 pares son 4, 3 pares son 6. Vale. Pero entiéndanme, el reglamento habla de pares, no de banderillas sueltas, puestas al rejoneo por parte de un banderillero a la huida. Bien, ¿os acordáis del caso de Ureña? Esta feria de otoño, toro de banderillas negras, se le pusieron 3 y el presidente ordenó el cambio. Vale. Lo ordenó, yo creía que lo había hecho él de motu propio. No, es verdad que Ureña le indicó que por favor cambiara el tercio porque lógicamente el peligro al que estaban expuestos los banderilleros era muy alto y cabía la posibilidad de cogida. Sin embargo, en el verano del año anterior, del 2022, se cambió un toro con 3 banderillas después de 12 pasadas en falso. A ver, ¿qué criterio seguimos? Es decir, bueno, en fin, aquellas 12 pasadas en falso no tenían ningún sentido, entiéndanme. Por mucho que fueran antirreglamentarias, el peligro al que estaban expuestos los banderilleros era tan alto que el presidente, con buen sentido común, después de tener 3 banderillas puestas, debería haber cambiado el tercio inmediatamente y no obligarles a que pasaran 6 veces más jugándose la vida. Esto es cuestión de sentido común, aunque es antirreglamentario. ¿A quién protestamos? Bien, bueno, pues el reglamento dice esas cosas, claro. 3 pasadas en falso. Y 3 pasadas en falso significa que debe ser sustituido por otro compañero. Aquí caben muchas interpretaciones. ¿Es el otro compañero que banderillea? ¿Es el otro compañero que está lidiando? Y por lo tanto, después de 3 pasadas en falso de un banderillero, debe coger el capote, lidiar al toro y que el que estaba lidiando banderillee. Pues no queda claro, el reglamento no lo explica. Dice que usted será sustituido por otro compañero. Es que otro compañero también puede ser de otra cuadrilla. No queda claro en este caso. Es un vacío legal del reglamento. Y si parea el espada, ¿vale? Bueno, pues estamos en las mismas. El reglamento del 62 decía que podía poner cuantos pares quisiera. 1, 2, 3, 4, 18. Miren, en la Plaza de Toros de Madrid, esto es un hecho histórico, 1817, hay crónica del festejo, ¿vale? Un matador llamado Juan Núñez Sentimientos puso 24 pares a la vez. A la vez. Es decir, un manojo tal que así debía ser, y tal. Y la crónica dice que quedó muy bonito, que una vez clavadas las banderillas se abrieron como en forma de pétalos de flor y que aquello fue hermosísimo y que a ver si lo repetía. Vale, 24 pares a la vez. Bueno, pues el antiguo reglamento del 62 decía que en efecto debía el matador poner cuantos pares quisiera, que si era 1 era 1 y que si eran 5 eran 5. El reglamento actual no lo dice. Si parea con otro compañero, dice que no será de aplicación lo dispuesto en el artículo siguiente respecto a la situación de los matadores para con los quites. Es cierto, ya saben, el siguiente matador debe estar en el centro y el tercero debe estar situado en el lugar del quite. A veces puede estar auxiliado también por el tercer peón de la siguiente cuadrilla. Muchas veces hemos visto que el matador se inhibe en el quite y que siempre es el tercer banderillero de la otra cuadrilla el que hace el quite salvador al compañero a la salida del par. Pero bueno, eso no debiera ser así. Bien, ¿puede parear un matador con un banderillero? Lo hemos visto recientemente, hace unos años, me parece que fue con Antonio Ferrera, que invitó a uno de sus peones a banderillar. Pues nos encontramos con otro vacío legal. El reglamento no dice absolutamente nada sobre aquello.
Pero también tenemos la experiencia de que eso se ha producido a lo largo de la historia en muchas ocasiones, empezando por la más gloriosa de ellas, que es cuando Joselito invita a Blanquet a que pare y él coloca al toro con el capote, en homenaje al gran peón valenciano. Bien, por lo tanto, bueno, pues sí, puede, por el reglamento no dice nada y existen precedentes anteriores que nos sirven de tradición o de costumbre, evidentemente, para ello. ¿Y cuántas banderillas negras se ponen? El reglamento del 62 era claro, 4 pares. Pero el reglamento actual no dice nada, con lo cual nos tendremos que quedar con que sean más de 2 y menos de 3. O nos acogemos a la tradición, puesto que no dice nada, y exigimos que se pongan 8 palos de banderillas viudas. Yo siempre me acuerdo que cuando yo era joven a las negras las llamábamos las viudas. Las viudas, se gritaba muchas veces desde los tendidos. Vale. Pasemos de tercio. Todos los reglamentos anteriores decían que era obligación del espada brindar a la presidencia. Este ya no. Este dice que hay que pedir la venia al presidente, que hay que pedirle permiso. Vale. Bueno, antes era brindarlo, porque era la autoridad, la máxima autoridad, se supone, presente en el ruedo. A veces, es verdad, pedían la venia al presidente porque existía una autoridad superior, o sea, el gobernador civil, el jefe del Estado, el rey, el que fuera. Bien, en esos casos, bueno, pues perfecto. Pero, repito, antes hablaban de brindis y ahora de venia. Y que saluda al final de su último toro. Lo digo, y esto también es costumbre, que muchas veces los presidentes o los delegados obligan al matador a saludarle al finalizar la muerte de la res después de cada toro. No, es después de su último toro, lo que dice el reglamento. ¿Vale? Luego, si un matador mata 2 toros, en su primero pedirá la venia al presidente, pero no lo debe saludar al finalizar la lidia. No es obligatorio. ¿Lo quiere hacer? Fenomenal. Una costumbre de buena educación es saludar a la gente. Bien. Pero bueno. Y en el caso de que resulte cogido, pues si estimamos que el primer matador pidió la venia para poderlo matar, pues ahora sí. Antes no. Antes no hacía falta. El matador simplemente cogía los trastos, se dirigía a la res, la lidiaba y la mataba. Punto final. No, ahora si hay que pedir la venia, el sustituto tendrá que pedirla también, claro. Por lo tanto, bueno, pues ahí queda. Y si es el segundo toro de ese matador en el que ha resultado cogido, y por lo tanto la venia ya la pidió, vamos a imaginar que el primer matador es cogido en el 4.º toro. El primer matador pidió la venia en el primer toro, el segundo matador en el segundo, el tercero en el tercer toro, y han pedido todos la venia para poder actuar y matar todos. ¿Debe el sustituto de ese primer matador cogido en el 4.º toro pedir la venia? Nadie lo sabe. Bien. Bueno, una cosa que sí es lógica, aunque antiguamente no estaba así regulada, es que el matador no puede volver a entrar a matar sin haber extraído antes el estoque si lo hubiera clavado previamente. ¿Vale? Esto es hay un magnífico cuadro de Benlliure, estoy hablándoles de un cuadro probablemente de 6 metros por 3 de alto, en la Diputación de Valencia, en el Salón Regio de Valencia de la Diputación Valenciana, en el que se llama El Tercer Aviso. El cuadro es fantástico, lo reprodujeron hace unos años en carteles y tal, en el que se ve al toro con 3 estoques clavados. No, ahora eso es imposible. Quiero decir, el matador, si quiere volver a entrar a matar después de una estocada que no ha conseguido tal fin, pues debe extraer previamente el estoque. Esto es un conflicto porque a veces, bueno, entiéndanme, puede haber más de una cuestión. Cuando tienes el segundo aviso, el toro tiene el estoque clavado y ¿qué hago? Vuelvo a entrar a matar, intento descabellarlo, si tiene la cabeza por las nubes, no hay quien se la baje. ¿Qué hacemos? Bueno, es complicado. Y que solo se puede descabellar, dice el reglamento, después de haber clavado el estoque. Luego, clavar no es pinchar. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto que después de 2 o 3 pinchazos el espada descabella? Vale, eso está directamente prescrito por el reglamento. Ahora, también es verdad que podemos decir que cuánto es clavar.
Clavar es 1 centímetro. Bueno, si es un clavo en tu casa para colgar un cuadro, probablemente sí, pero para matar un toro probablemente no. Bien. Si el toro devuelto, esto es otra cosa que es cuestión presidencial. Si un toro devuelto no quiere volver a los corrales, por la cuestión que sea, vamos a imaginar que no sigue a los cabestros de ninguna manera, que lo hemos visto, no necesitamos a Florito corriendo delante del toro con la chaquetilla, entiéndanme, porque a lo mejor el hombre no está, o es otra plaza, o lo que sea, ¿vale? El presidente, les leo, podrá ordenar al siguiente espada que lo mate. Al siguiente espada. Esto es verdaderamente curioso. Es decir, bueno, en fin, las cosas, un toro es devuelto después de los 3 avisos y tiene que salir el siguiente espada porque el toro no quiere irse a los corrales a rematar al toro. El siguiente, no es espada, el siguiente. No habla de puntillero ni de otras cosas. Dice que es el siguiente espada el que tiene que acabar con ese toro después de los 3 avisos. Vale. La concesión de trofeos yo creo que está para todos clara. Es la primera oreja, esa petición del público, por mayoría. Mayoría significa mayoría relativa o mayoría absoluta. El reglamento sí dice específicamente que debe ser por los medios tradicionales y por lo tanto con la exhibición de pañuelos, entiéndame, blancos o de colores o de lo que quiera, o una prenda, o el programa, o este papel, ¿vale? Haciendo así. Pero por los medios tradicionales. Esas griterías infernales que se forman ahora no tienen ningún sentido ni deben ser oídas por el presidente, que si se pone unos tapones para presidir, muchísimo mejor. Bueno, de vez en cuando tiene que oír al veterinario de turno. Al asesor más vale que no lo oiga. Tuvimos una pequeña discusión, no pasó de ahí, no se asusten, con Madriles, asesor presidencial en la Plaza de Toros de Madrid, a raíz de la concesión de una segunda oreja absolutamente injustificada después de que el matador no solo no hiciera gran cosa, sino que le pegara un bajonazo auténtico al toro, este año. Y a la salida le dijimos, pero hombre, ¿cómo ha concedido usted la segunda oreja? Pero es que no ha visto dónde ha caído la estocada. Respuesta literal. Es que yo desde el palco no lo veo. Pues cómprese otras gafas, vaya al oculista, que le operen de cataratas, o abandone el cargo de asesor presidencial y deje paso a otro. Claro, pero si usted no es capaz de verlo, pues estamos apañados. Por eso digo que a veces con tapones el presidente es mejor. Y ya, si es don José Antonio Calderón, en fin, puntos suspensivos. Pero bueno, seguimos. La segunda oreja le corresponde al presidente en función de todo un conjunto de cosas que no se tienen en consideración. Primero, del juego del toro. En segundo lugar, del toreo de capote. Del toreo de capote, que ya nadie se acuerda. Es que se han concedido orejas en Madrid sin haberle dado un capotazo en condiciones, sin haber entrado en quites. Vale. El orden de lidia. ¿Cuántas veces hemos visto 2 orejas a un toro que ha tomado la segunda o la tercera vara o la que sea en la puerta de Toriles, mientras que el matador se inhibía, ¿vale? Porque lo importante es la faena de muleta. Y la estocada. Pero que además de esas condiciones debe haber, de nuevo, petición mayoritaria del público. Luego, eso que hace nuestro buen amigo, porque lo es, Matías, en el palco de Bilbao, es ilegal. Quiero decir, no se pueden sacar los 2 pañuelos a la vez. Primero uno, y si la gente sigue pidiéndolo mayoritariamente de nuevo, entonces ya teniendo en consideración todos estos factores, se concede la segunda oreja. Bien, hasta ahí todo debiera estar claro. ¿Y el rabo? Y el rabo no dice nada. ¿El rabo no figura en el este. Sí, se habla de que puede ser premio para los toreros, pero no se habla para nada de cuáles son las condiciones con las que se otorga el rabo. Hombre, qué mínimo que exigir por lo menos todos estos conceptos que hemos hablado para la concesión de la segunda oreja, si se quiere entregar el rabo. Pero bueno, que de ahí la cosa. Nada dice el reglamento sobre los rabos.
Perdón, igual que ninguno de los reglamentos, hasta el del 92, hablaba de la salida a hombros, ¿eh? Quiero decir, aquello quedaba un poco ad libitum. Sí, el del 62 ya habla de la salida a hombros después del corte de 2 orejas, ¿eh? En Plaza de Toros. Pero hasta entonces, hasta 1962, los toreros salían a hombros en función de lo que el público quería. Y si había estado extraordinario, como si no le habían dado ninguna oreja. No, daba exactamente lo mismo, ¿eh? Y salieron muchos matadores a hombros sin haber cortado ni una sola oreja. Cuestión esta que luego ya se reguló ya a partir del año 62 y después en el 92. ¿Va? Las vueltas al ruedo de los toros. Aquí los aficionados tenemos que darnos 3 golpes en el pecho, ¿eh? Porque para dar la vuelta al toro, a la vuelta al ruedo a un toro, por su bravura excepcional, deberá tenerse en consideración el juego durante todos los tercios y tal cual, y haber petición mayoritaria del público. Y yo nunca he visto petición mayoritaria. He visto petición por determinadas personas o grupos dentro de la plaza, pero una petición mayoritaria de vuelta al ruedo, bueno, si alguno se acuerda de alguna, en fin, sí, en la historia la ha habido. Incluso ya se acordarán ustedes que en Madrid en 1925 se le dio la oreja de uno de los toros al ganadero, a Manuel García Aleas, ¿vale? La corrida fue bravísima, hubo 2 toros verdaderamente extraordinarios y en el segundo de esos extraordinarios se le concedió la oreja al ganadero. Quiero decir que hay antecedentes de cosas de estas, pero el reglamento dice que debe ser por petición mayoritaria y como esa nunca la hay, teóricamente nunca debería haberlo. Esto yo creo que debe ser algo matizable también por parte de los presidentes, que sepan mirar lógicamente a los sectores apropiados, porque no es lo mismo que pida la vuelta al ruedo el público, me van a disculpar, del 1, que lo pida el 8 o el 7, ¿eh? Vale, o sea, creo que el criterio va a ser ciertamente distintos. En cuanto al indulto, bueno, pues ya hay que cumplir una serie de condiciones, ya las hemos mencionado también, que el toro sea bravo en todos los tercios, etcétera, 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 fantástico, un toro. Bueno, se puede dar el caso, y yo conozco 2, en el que después de la faena de muleta vuelvan a salir los picadores. El reglamento no dice nada, pero existen, al menos que yo recuerde haberlos visto, 2 precedentes. Uno, especialmente, el toro Ruidón, lidiado de José Joaquín Moreno Silva, hoy Saltillo, ¿vale? Un toro de Saltillo en la Plaza de Toros de Cáceres en el año 79, creo que fue, ¿vale? Le tocó a Ruiz Miguel, fue un buen toro, entró suficientemente a las 2 varas que le dieron entonces en la plaza de segunda se exigían como mínimo 2 varas, ¿vale? Y, bueno, el presidente ordenó salir a los picadores. Es preciosa la imagen, porque tengo el vídeo, cuando el toro ve salir a uno de los picadores entre barreras al ruedo y cambia, deja de fijarse en Ruiz Miguel y se fija en el caballo como queriendo ir. Ruiz Miguel lo retiene y después se arrancó con alegría prácticamente desde los medios otra vez al caballo y fue definitivamente indultado. No es el único caso, pero como el reglamento no dice nada, podría hacerse. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Es obligatorio darle las 2 orejas al matador? No, el reglamento no dice nada de eso. Es decir, un toro indultado, entiéndanme, yo soy muy poco partidario de los indultos. Los indultos, como se dijo en el Congreso de Presidentes de hace unos días, unas semanas ya, debe ser algo excepcional, pero excepcional, ¿vale? Y el indulto, evidentemente, es de muy mal ganadero, porque tú deberías saber que la reata es buena y que además cumplía con las condiciones de trapío, etcétera, 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 que quieres para tu ganadería, que estaba en el tipo zootécnico, que la madre y el padre y los antecedentes eran buenos, y lo deberías haber probado como semental en una tienda de machos. Si ves que al caballo no va, como la tienda de machos se hace con ramitas, entiéndanme, sin ver un capote ni una muleta, no es preciso quemarlo, ese toro luego puede destinarse a una novillada. Perdón, ese novillo, ese heral o utrero puede destinarse a una novillada porque no a una corrida de toros. Aunque si quieren que les diga la verdad,
Le puedo citar muchas ganaderías de prestigio, que han lidiado toros probados en tienda de machos como toros en plazas de primera, segunda y tercera categoría, ahí sin nada. El indulto dice que el matador debe simular la suerte de matar con una banderilla según el reglamento nacional. Según otros reglamentos, nada. Pero entiéndanme, eso no significa que se le den automáticamente las dos orejas. Punto. El toro puede haber sido excepcional y el matador haber estado muy mal. Vamos a ver. ¿Cuántas veces hemos visto faenas extraordinarias por parte de matadores que a la hora de matar han pinchado 3 veces y la cosa se ha quedado en saludos al respetable? Es decir, la suerte de matar es absolutamente fundamental. Y si es fundamental, incluso para la no concesión de orejas, pues si en este caso no existe la suerte de matar, no se deberían dar orejas al matador, que dé las vueltas al ruedo que quiera, que eso es potestativo de la espada, y por lo tanto no hay que darle orejas si es que no se cree que lo se las va a ganar, ni una, ni dos, ni ninguna, Por lo tanto, ahí tenemos eso. Devolución de los toros, que es un tema que nos preocupa muy seriamente. Vale. El reglamento lo que dice es que se devolverán aquellos toros manifiestamente inútiles para la lidia por padecer defectos ostensibles o adoptar conductas que impidan el normal desarrollo de esta. Vale. Les he hablado antes de ese toro de Valencia que fue devuelto precisamente por esto, por adoptar una conducta que impidió el normal desarrollo de la lidia. Estaba justificado. La bronca al presidente fue tremenda, pero el presidente obró como se debería haber obrado. Además, Valencia, ya saben, no tiene reglamento propio, sino que se acoge al nacional, y por lo tanto estaba justificada esa devolución. He visto un par de toros solo que se comportaran de aquella manera, porque es muy cierto también que muchos toros se han negado a entrar en el capote, al final han tomado 4 capotazos de mala manera y luego se han venido arriba. Estoy recordando un toro que al final fue premiado prácticamente por todo el mundo, de Isaías y Tulio Vázquez, en los años 80 en la Plaza de Toros de Madrid, en 6º lugar, que no tomó un capotazo, se frenaba siempre antes de entrar al capote y luego fue el triunfador de la feria. Porque el toro, bueno, pues al final acabó entrando al caballo, acabó entrando en el capote en los quites, en banderilla persiguió y apretó, y en la muleta era un torbellino de embestidas. Sensacional. Vale. Manifiestamente inútiles. El toro tiene que ser inútil de salida. Lógicamente en la primera carrera a lo mejor no te das cuenta de ello, pero en la segunda carrera sí. Por eso los toros muchas veces se protestan antes incluso de haber entrado al caballo. Fue Juan Font Jarabo, muy buen presidente y además bastante buen amigo, comisario de policía, el primero que decidió que vamos a esperar a devolver el toro a ver cómo sale del primer puyazo. Bueno, eso se ha hecho ley, pero el reglamento no dice tal cosa, sino simplemente que si es manifiestamente inútil o tiene un defecto ostensible, una cojera, por ejemplo, pues evidentemente tal. ¿Qué toro es el manifiestamente inútil? ¿El que se cae 3 veces antes de entrar al caballo? ¡Wow! Si empezamos con lo de las caídas de primer, segundo, tercer, cuarto o quinto grado, según los veterinarios. Primer grado es perder las manos. Eso es una caída, aunque el toro no se ha caído, no se ha arrastrado por el suelo, pero es una caída de primer grado. Doblar las 2 manos es de segundo grado. Arrodillarse es de tercer grado. Con las 4 patas ya en el suelo, quiero decir, ya tumbado en el suelo, es de 4º grado. Y el que no quiere levantarse es de 5º. ¿Vale? Luego, bueno, ahí también habría mucho que discutir. Ahora bien, si el toro se ha lesionado durante la lidia, entonces no es susceptible de cambio alguno. Es decir, ¿cuántas veces, y lo hemos visto también, se han protestado toros que se han lesionado después de un mal capotazo? Porque los lidiadores también, habremos de reconocerlo, son capaces de dar malos capotazos. Y a veces de tirarle el capote de salida por bajo para doblarse con él y el toro se quebranta una mano. Vale, se la quebranta, entiéndame, no con rotura a veces, sino simplemente con una distensión de ligamentos, lo que llamamos un esguince. Y a partir de entonces cojea. Montones de veces. Pero el gran público en general no es capaz de ver esas cosas. ¿Cuántas veces, sin embargo, un toro no se tiene en pie
anda con lo que cuando nosotros éramos jóvenes llamábamos marcha de parturienta. Es que había mucho médico junto a mí, quiero decir. Entonces, ya saben, las embarazadas al final del embarazo abren mucho el plano de sustentación, las piernas, para ir caminando más cómodamente. Bueno, pues eso se nota en los toros. Cuando un toro es manifiestamente inválido, muchas veces tiene esa marcha de parturienta que se ve sin necesidad de que doble las manos de ninguna manera. La sustitución, por lo tanto, es cuestión presidencial, motivo de bronca, si no se realiza, pero si se lesiona el toro durante la lidia, no hay motivo ninguno para broncar al presidente ni para cambiar al toro. Estoy acabando ya. No obstante, todo esto hay que tenerlo en consideración. Hay veces que, por ejemplo, por la rotura de un cuerno, si es en el primer tercio, caramba, o incluso recién de salida, bueno, pues yo sí podría considerar en efecto que es cuestión que podría cambiarse. Ahora, si eso se produce en el último tercio, o en banderillas, pues no. Evidentemente el toro se ha lesionado durante la lidia. Ahora, si se ha roto el cuerno antes de incluso el primer capotazo, pues sí. Y si el toro, es que me estoy acordando de uno de Paula, se estrella contra un burladero y se mata. Sucedió en Madrid, en una feria de San Isidro. Bueno, en este caso acudió un capotazo desde dentro de un burladero. Se estrelló contra el burladero y se mató. Corrió turno. Ya está, punto final, corre turno. Es decir, cuando un toro se lesiona durante la lidia, se ha apuntillado o se devuelve, bueno, pues si se devuelve por orden presidencial está justificado, sale un toro, pero en otros casos, evidentemente, corre turno. Y repito, una cosa que dije al principio, la suspensión por mal tiempo. Puede suceder al principio o mediada la corrida. Es decir, oiga, si está granizando, ¿por qué tenemos que helarnos de frío durante 40 minutos hasta que deje de granizar? En los tendidos se suspende la corrida y aquí paz y después gloria, no pasa nada. Lo mismo que si sucede antes. O si el piso del ruedo está en muy malas condiciones, se suspende la corrida o se aplaza para otra fecha más adelante y no hay ningún problema. El problema lo señala el reglamento al decir que la suspensión puede venir dada porque amenace mal tiempo. Palabras literales. Ahora, yo no he visto esto, desde luego. O eres el hombre del tiempo o tienes una bola de cristal. Porque, en fin, ¿cuántas veces negros nubarrones cubren el cielo? No estoy hablando del himno de la CNT, por cierto. Y sin embargo no cae una sola gota, ni hay tampoco unos vientos extraordinarios. Por lo tanto hay que tenerlo en consideración. Y bueno, pues muchas más situaciones se podrían traer a colación en las que existen conflictos con la reglamentación, el presidente o el público. Por ejemplo, ¿debió el presidente de la corrida permitir que Ferrera se subiera a un caballo para picar? No ha sido el único, Morante también lo ha hecho en Sevilla, por ejemplo. Pues no está reglamentado. Pero, ojo, los picadores tienen que estar registrados en el registro oficial de picadores de su comunidad, de la comunidad autónoma que reglamente, ¿vale? En el caso del Reglamento Nacional, en el Ministerio de Cultura, como saben, ¿vale? Y en el caso de Andalucía, pues en la Dirección General correspondiente, en el caso de Castilla y León, en la suya, Aragón, País Vasco o Navarra, en los suyos correspondientes. Por lo tanto, teóricamente, nadie puede subirse a un caballo y picar en una corrida de toros si no está en el registro oficial. Ahora, ¿estaba Morante en el registro oficial de picadores? Lo dejo a su albur. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias a ti por esta ilustración que has hecho sobre los redes. Vale. Sobre la reglamentación. Y si no te importa, podríamos pasar a un turno de preguntas, porque yo creo que habrá aquí bastantes personas que están interesadas en esto. Pero si no importa, voy a hacer la primera porque aquí me ha surgido una pequeña duda. Como tú bien has dicho al principio de la conferencia,
En las plazas de segunda es el alcalde el que designa al presidente de turno, o bien lo es él, o bien, sin embargo... Dice que delegará en un concejal. Lo que pasa es que en el artículo siguiente dice que podrá delegar en otra persona siempre y cuando reúna las condiciones de conocimiento, aptitud y ya no recuerdo cuál es la otra, competencia. Pero te voy a hacer una observación. Tanto en la plaza del Puerto Santa María, que es de segunda, como en Jerez, que es de segunda, ¿sabes quién lo nombra? El delegado de Gobernación de Cádiz. En este caso lo nombran ellos y no lo nombra ni la actual, bueno, ni el alcalde de Jerez ni el alcalde del Puerto. Pero sí, eso sí está ocurriendo. Eso lo he dicho, quiero decir que en efecto estas paradojas se dan. Que muchas veces no es que dice la autoridad nombrará. Sí, pero la autoridad ¿quién es? Es el gobernador civil, el delegado gubernativo, el subdelegado del gobierno en la provincia, es el alcalde, es alguien de la comunidad autónoma cuando estatutariamente en el Estatuto de Autonomía están transferidas todas las cuestiones relativas a la tauromaquia y a los espectáculos públicos en general. Pues no queda claro, en efecto. Es un vacío legal. Por lo tanto, bueno, el que más mande. Sí, buenas tardes. Lo primero, felicitar a don Rafael por la exposición tan extraordinaria que ha hecho. Y referente a lo de la petición de orejas, los trofeos, yo digo, mi pregunta es, si no habría algún sistema para que, aparte de los pitidos, las voces y el barullo, eso de los pañuelos 50+1, eso de cómo se podría eso pues modernizar o actualizar alguna cosa. Sí. Porque si no, a mí se me ocurrió un día, pues también pensar sobre aquello, quiero decir, es decir, ¿existiría algún método a través del teléfono móvil o como hacen los diputados que tienen un botón rojo? Sí, pero los diputados se equivocan, quiero decir, que alguno vota cuando no debe, lo que no debe votar, etcétera. Vale, bien. Es absoluta y fácilmente manipulable. Son sistemas que, o bien, vamos a ver, yo es que soy muy escéptico en muchas cosas, no me fío ni de Indra, con que ya se puede usted imaginar lo que pienso de las elecciones generales. Bueno, pues sí, podría hacerse a través del teléfono móvil, por ejemplo, pero desde luego a base de gritos y de silbidos no. Primero, porque se mezclan los que están protestando contra la concesión del trofeo con los que lo están pidiendo muchas veces. Por lo tanto, es que no queda claro. Tan claro es que luego cuando el matador le conceden la oreja y da la vuelta al ruedo, pues hay veces que un tercio o la mitad de la plaza lo protesta. Pues mire usted, los gritos a lo mejor era para que no se lo digan. Aparte que el presidente a lo mejor tampoco ve las gradas ni las claro, gradas. No puede, lógicamente en Madrid no ve las andanadas de que están encima suyo. Y por lo tanto es muy complicado. Por eso el reglamento se limita exclusivamente a decir que tiene que haber mayoría, se supone que absoluta, la mitad más uno, y que es mediante pues el uso tradicional del pañuelo, que puede ser blanco de cualquier color, me da igual. Antes los reglamentos anteriores decían pañuelo blanco, pero bueno, si es, iba a decir verde no, por favor, no vaya a ser que a usted le detengan, pero vamos, un pañuelo, el programa, si ahora los programas son blancos, vamos, las fichas del programa aquí en Madrid, etcétera, hay maneras de pedirlo sin necesidad de aquello. Pero es muy complicado, y tiene que ser uno de cada dos, porque si no, no es mayoría absoluta, y aquí no hay mayorías relativas. Es decir, un 30% de la plaza no es una mayoría, porque hay un 70% que no quiere dar la oreja, pero si no la estaría pidiendo. Muchas gracias, señor mío, por celebrar este encuentro. Muchas gracias A ti ya sabes por qué. Y bueno, pues varias preguntas. En primer lugar, hemos hablado usted antes sobre el tema de la puya, ¿no? Como muchos de los explicadores ahí que empiezan ahí a barrenar y demás. ¿Qué le parece la nueva puya que se ha creado? Si la ha visto en alguna ocasión. La cuadrangular de Julio Fernández. Sí, eso es una pregunta. Otra, si realmente en las ventas, viendo el tribunalismo que hay actualmente, se debería de cambiar el reglamento para que fuesen 2 orejas
en el mismo toro para conceder la puerta grande. Y luego, sobre las presidencias, si realmente deberían de ser en las ventas comisarios de policía o de la escala ejecutiva, o deberían realmente ser aficionados de reconocido prestigio los que presiden. La escala ejecutivo superior del Cuerpo Nacional de Policía. Vamos a ver, empezando por la primera, la puya cuadrangular de Julio Fernández y de Manolo Sales está por probar. La única prueba que se ha realizado en España ha sido en una corrida en un pueblo de Salamanca. Tuve un amigo veterinario que además fue encargado por el consejero de Cultura de Castilla y León a reconocerlo, y me dijo que las lesiones eran prácticamente similares a las que se veían con la puya triangular, que él había medido puyazos de 28 centímetros de profundidad. Vale. Hombre, teóricamente podría ser mejor. Mucho mejor sería hacerla octogonal o redonda. Puestos a ellos, pues sí, mucho mejor. Pero los picadores no quieren ni la cuadrangular. Con lo cual, tal. Han hecho unas pruebas, me parece que en Ecuador. Pero claro, si es que no se pican los toros en Hispanoamérica, con lo cual, pues el resultado, pues dicen que ha sido muy satisfactorio, y yo iba a decir que nos ha fastidiado. Pero como está feo decirlo en público, vamos a dejarlo ahí. En cuanto a la concesión de orejas, tienen mucha razón. Yo creo que las plazas de primera, por aquello de tener una categoría especial, debería ser obligatorio para salir por la puerta grande al menos cortar 2 orejas en un mismo toro. Y si nos atenemos, el reglamento de Andalucía dice que 3. Pues punto final. Ya está. Y perdónenme ustedes, ¿y si lidia 6 toros? Claro, si para 2 toros hacen falta 3 orejas, cuando un matador actúa como único espada, deberían ser por lo menos 7. En cuyo caso, recuerdo 2 casos. Paco Camino en la beneficencia del 70 y Joselito el 2 de mayo del 96. Y Gregorio Sánchez. Y Gregorio Sánchez, que cortó 7, es cierto, también. 3 casos. Yo me acordaba de 2 que había visto, porque a Gregorio Sánchez solo lo pudo ver gente de la generación inmediatamente anterior a la mía. Vale. Y por lo tanto, bueno, pues es eso. La tercera de las preguntas era en relación a si deben ser o no comisarios o funcionarios del Cuerpo Superior de Policía. Bueno, no está mal, si tienen la formación, la aptitud y la competencia necesarias, que son los 3 requisitos: formación, aptitud y competencia. Formación, ¿la tiene o no la tiene? Claro, ¿qué cursos ha sufrido el presidente que comisario o inspector o lo que sea, que sube al palco? A lo mejor hay aficionados que han hecho cursos específicos. Estoy recordando los de la UNED, que durante 5 años se realizaron, tanto para formación universitaria como para los que no tenían titulación universitaria. Bueno, se hicieron cursos durante 5 años, bastante exhaustivos. Bien, yo creo que esa gente sí acabó sabiendo, por los exámenes realizados, que a mí me tocó corregir bastantes, sí, bien. Por lo tanto, mostraban formación. Aptitud. Pues la aptitud depende de muchas cosas. Hay que ser tolerante a veces, hay que hacer oídos sordos otras muchas, hay que ser más riguroso en otras, pero ¿cómo se mide? No hay un aptitómetro que mida las aptitudes para esto. Y desde luego la competencia debería pasar por un examen previo, es decir, y como aquí no hay exámenes como tal, por lo menos, hombre, digamos un ascenso en la categoría de los cosos en los que uno va actuando. Me estoy acordando precisamente de un presidente que he citado, que fue Juan Fonjarabo. Juan Font actuó en Albacete, luego en Valencia y luego en Madrid. Espada actuó en Valencia, en Sevilla y en Madrid. ¿Vale? El presidente Luis Espada. ¿Vale? Demostraron evidentemente esas cualidades. Pues sí, pueden ser comisarios, en efecto, ¿por qué no? O inspectores del Cuerpo Superior. ¿Da más categoría aún que sea comisario de policía? Ahora mismo no hay ningún comisario en el Parco. No, ni subcomisario. Hay inspectores jefes. En Madrid. En otros lugares sí hay algún comisario. Yo
sería... No, bastante, Paco. Me vaya a perdonar, tío, se preguntas muy cortitas porque me acaban de avisar del centro. Tercer aviso. Que me han dado ya el aviso porque tiene que cerrar. Entonces, por favor, preguntas rapiditas y cortitas. Rafael, Respuesta a pedidos. Paco. Sí, gracias. En el caso de Madrid, y en particular de las ventas, ¿qué reglamento se aplica? ¿Y quién es el responsable de que ese reglamento se cumpla? El nacional del 96, hay una modificación con respecto a los reconocimientos post-mortem posterior, que debe tenerla en consideración, pero es el reglamento del 96, y es el presidente el absoluto responsable del cumplimiento estricto del reglamento. Bueno, pero por encima del presidente, eso es en cuando se está haciendo la función. Pero me refiero, habrá un ministerio, por encima del presidente, tiene que haber alguien, ¿no? Sí, en efecto, el presidente, es que se da el caso de que el presidente orgánicamente pertenece al Ministerio del Interior, pero los partes de finalización de la corrida, dímelo si no, Juan José, si me equivoco, van a parar, en este caso, al Ministerio de Cultura. Sí, Y a la comunidad autónoma, a los dos. se guían a través de una sección que hay en la Jefatura Superior de Policía, espectáculo, y se dirige a la comunidad autónoma, que es la competente. Hay una consejería de presidencia, y ahora la llaman de Cultura, en la Comunidad de Madrid, por encima luego ya está el Ministerio de Cultura. Luego, Tiene ahora la base de datos. claro, ¿quién puede sancionar al presidente? Se supone que su superior jerárquico en el cuerpo de policía. El jefe superior de Policía de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con el Ministerio de Cultura. La última pregunta. Perdona, jefe, no tenemos tiempo. Esto es nadie. Bueno, gracias, Rafael. ¿Cuál es o sería el papel de los alguaciles? Bueno, pues el papel de los alguacilillos, fíjate, está muy mal regulado en todos los reglamentos, excepto en uno, donde hablan específicamente de las funciones. Creo que es en el del País Vasco, pero aquí ya puedo flojear. Lo podría mirar, pero tardaría aquí en el ordenador un poco. El papel de los alguaciles es de espejo de la plaza y transmitir las órdenes de la presidencia a través del delegado del callejón, lógicamente, a los lidiadores. Punto. Se contempla el papel de los Bueno, alguaciles perdón, y la entrega de orejas y de trofeos en el caso de esto. en el reglamento francés. Ajá. Hay un reglamento de los autonómicos que sí habla específicamente de las funciones de los alguacilillos, pero solo eso. Bien, como ya hemos llegado al final, porque a solicitud de la Casa de Castilla-La Mancha, le agradecemos a Castilla-La Mancha que nos haya acogido aquí en estos momentos. A ti, muchísimas gracias por tu magistral clase que nos ha impartido hoy, y porque ha sido todo muy bien estructurado, muy bien, como tú siempre has sido muy minucioso, haciéndote preguntas que muchas veces yo recuerdo, Juan José, tú me lo puedes, cuando reuníais los presidentes antiguamente, siempre estabais tomando notas de todas muchas de estas cuestiones que ha planteado Rafael, porque son muchas las situaciones que se producen, y son muy novedosas en algunos casos. Y cómo se resuelve, por ejemplo, para no dar la oreja, como tú bien sabes y todo el mundo ya lo sabe, que como no se saca la oreja hasta que no están cerca de las morillas del toro, para evitar tener que sacar la segunda oreja, por ejemplo. Que eso se instituyó precisamente en esas reuniones que hacían ellos, se hizo esa si no es así me corría yo, ¿no? Bueno, lo dicho, muchísimas gracias, Rafa. A vosotros. Y a todos ustedes. Y esperamos contar contigo en sucesivas ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias.